Sorpresiva apertura de mall en Quilpué generó diferentes opiniones entre los habitantes de esa comuna. El centro comercial reinició su funcionamiento, abriendo tiendas del retail, venta de accesorios y supermercado. Chile supera los 10.000 casos de COVID-19. El gobierno informó que un 43% de estos ya se encuentran recuperados. Además, las autoridades sanitarias hablan del inicio de la etapa 5 de la pandemia, la que llamaron nueva normalidad. Multitudinarias protestas desarrollaron trabajadores en distintos países del mundo exigiendo el fin del confinamiento. En Texas, Estados Unidos, se concentraron las peticiones ante la fuerte caída del empleo en ese estado. Y en cuarentena, Colo-Colo celebró su aniversario 95, recibió el saludo de los históricos, entre ellos Esteban Paredes, que habló acerca de su retiro. Todo en 24 horas Deportes. Bien, vamos de inmediato al balance de este día. Nuestro país ha superado ya la cifra de 10.000 personas contagiadas por el coronavirus. Para este lunes está anunciado el inicio de la entrega del carnet COVID-19, que dará cuenta de aquellas personas que han superado los días de cuarentena exigidas por la autoridad sanitaria. De todo lo que ha pasado en esta jornada, nos va a informar más desde el Palacio de la Moneda Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas noches. Hola Carla, muy buenas noches, gusto de saludarte. Estamos a minutos a la espera de que haya una nueva cadena nacional del presidente de la República. Se espera por ahí por las 21 horas específicamente, así que vamos a estar muy al pendiente cuando el mandatario se dirija al país en los próximos minutos. Ha habido muchísima actividad en el Palacio de la Moneda, no solo a las 11 de la mañana cuando se entrega el balance a nivel nacional, sino que en los últimos minutos cuando el ministro del Interior junto al ministro de Hacienda y la vocera de gobierno, entre otros personeros, también se dirigieron a los medios de comunicación, teniendo en cuenta un tema súper importante que tiene que ver con el retorno de los funcionarios públicos a su trabajo. Se ha dicho, y esto lo va a estar profundizando mi compañero Kevin Felguera en su nota más adelante, que este retorno va a ser gradual y proporcionado durante el mes de abril y el mes de mayo. Sin embargo, a partir de mañana, los jefes de reparticiones que van a tener un número clave en esta situación van a tener que ya empezar a organizar este tipo de mapeo para entregarlo el día viernes a la Dirección de Hacienda para que se pueda ir implementando esto de manera gradual. ¿Cómo va a ser progresivo? Va a ser remitido, yo le decía, para el viernes 24. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes van a poder volver al trabajo de manera presencial? Todas aquellas personas que, dependiendo del plan que entregue este director de trabajo, lo puedan realizar. Quedan eximidos, por ejemplo, aquellas personas de grupo de riesgo, mayores de 70 años, enfermos crónicos, pulmonares o cardíacos, mujeres embarazadas y también personas que estén al cuidado de una persona de grupo de riesgo, de un adulto mayor o personas que tengan que cuidar a sus niños en edad escolar. ¿Qué va a pasar con los sueldos de los personeros? ¿Estará en juego algún tipo de descuento? Lo contestó el ministro de Hacienda. Acá hemos sido súper claros, acá no hay ni despido, no hay recorte de sueldo, nosotros hemos sido muy transparentes y muy claros en el plan que lanzamos hace poco, que hicimos reasignaciones, hemos dicho de dónde vienen esos fondos, hemos dicho que no hay contrataciones nuevas, que no hay aumentos de sueldo, que no hay aumentos de grado, que hay reasignaciones de viáticos por razones obvias, que hay reasignaciones de horas extras por las mismas razones obvias, pero acá jamás estaban entredichos ni despedir ciudadanos ni recortar porque las personas están teletrabajando, tomar medidas en esa dirección, no está en la discusión. Bueno, esas han sido las palabras del ministro de Hacienda con respecto a que mañana se va a volver, por lo menos los jefes de división van a tener que presentar junto a su jerarquía este plan para que sea de manera gradual y progresivo. Esto ha quedado sumamente claro por parte del Ejecutivo. Va a ser entre el mes de abril y el mes de mayo. Primero se va a ver quiénes pueden seguir realizando su trabajo de manera remota y quiénes van a poder seguir realizando su trabajo de manera presencial. Por lo tanto, tendrán que ser los jefes de servicios quienes decidan de qué manera y de manera progresiva, ordenada, las personas puedan volver también a su
su trabajo. Hoy día se entregó el balance también a primera hora por parte de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con respecto a los nuevos contagios y los fallecidos también en nuestro país. Son 7 los nuevos fallecidos, 5 en la región metropolitana, una en la región de Valparaíso y otra en la región de El Ñuble. Y mañana se va a empezar a implementar el carnet de alta de quienes fueron contagiados con COVID-19 y que ya están superando la enfermedad, que son cerca del 43% de los contagios. ¿Cómo se va a implementar esta situación? ¿Quiénes van a acceder a este carnet sanitario de alta? Pasemos a escuchar a la subsecretaria Paula Daza. Y efectivamente, después de los 14 días, cuando se dé alta, termine su condición de cuarentena, esa persona va a poder postular a este COVID-19, se le va a entregar un carnet diciendo que esa persona, lo que dice este carnet, que esa persona ya no es contagiante, o sea, no va a contagiar, por lo tanto va a poder tener ciertas actividades que le va a permitir más libertad para poder actuar y tampoco va a tener el riesgo de ser contagiante. Y eso es el objetivo principal de este carnet. Claro, a nivel internacional el mundo científico todavía discute si uno genera anticuerpos una vez que adquiere la enfermedad para 3 meses, 6 meses o un año. Eso se está discutiendo y se está estudiando, no solo en la discusión que se da a nivel nacional, sino que en el mundo científico a nivel internacional. Mañana va a empezar esta implementación y va a ir conociendo sus etapas el Ministerio de Salud, dependiendo de cómo se vaya desarrollando también, y seguramente se van a empezar a tomar contacto con las personas. Vamos a las cifras duras, las cifras contundentes que se han entregado el día de hoy. Hoy día tenemos 358 nuevos contagios que dan un total de 10.088 confirmados, es decir, hemos pasado el umbral ya de los 10.000 contagios. Yo te contaba que el 43% se han recuperado, vale decir 4.338 personas, y lamentablemente tenemos que lamentar 7 fallecidos, 5 en la región metropolitana, 1 en Valparaíso y la otra persona en El Ñuble, lo que asciende el total de chilenos, de compatriotas fallecidos a la suma de 133. También se ha dicho que hay 570 ventiladores disponibles y 312 personas están conectadas a ventilación mecánica, y lamentablemente 96 de aquellas personas están en estado crítico. Son las cifras macizas, las cifras grandes que se entregaron a primera hora hoy día, Carla, en el Palacio de la Moneda. Todo esto cruzado de manera transversal por las polémicas en los últimos días con respecto a esta normativa para que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar, a la espera que en instantes el presidente de la República haga cadena nacional. Hoy día se ha dicho, se ha bajado este instructivo, el llamado instructivo número 18, lo han bajado quienes lo firmaron el día viernes, que es el ministro del Interior y también el ministro de Hacienda. Ya vamos a estar profundizando más adelante en aquello, en la nota de mi compañero Kevin Felgueras, pero se ha dicho que este retorno va a ser gradual y progresivo durante el mes de abril y durante el mes de mayo, que a partir de mañana ya tienen que empezar a implementar este plan, a contar cómo lo van a hacer los jefes de servicio, y tienen un plazo para presentarlo a Hacienda, al servicio civil específicamente, antes del viernes 24 de abril. Así que mucho movimiento, Carla Zunino, y eximidos quienes sean grupos de riesgo, quienes vivan con adultos mayores, quienes tengan que cuidar a niños en edad escolar. Sí, un tema bien polémico, ha habido hartas reacciones en el día, desde agrupaciones, también de funcionarios públicos. Vamos a estar en un ratito más, como tú dices, con un informe en detalle para seguir abordando este tema, porque se da todo este anuncio antes de que se produzca el pic de la enfermedad, y eso ha generado algunas dudas desde el punto de vista sanitario. Muchas gracias, Juan Carlos, por este informe. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo decíamos también al comenzar, el mall Puerta del Sol en la ciudad de Quilpué abrió sus puertas a la ciudadanía, y en sus accesos no se tomó control de la temperatura y tampoco hubo personal policial que pudiera identificar a eventuales personas en condición de cuarentena obligatoria que estuvieran transgrediendo esa medida. Si bien la reapertura no es una situación ilegal, es a juicio de autoridades y parte de la ciudadanía un hecho muy poco criterioso. Parecía un paseo dominical cualquiera, así lucía el Mall Plaza del Sol en Quilpué durante esta mañana, y es que a pesar de los cuestionamientos, el centro comercial reabrió sus puertas a todo el público. En su interior, un par de tiendas habilitadas, ropa, electrodomésticos, artículos para celulares y de escritorio eran algunos de los productos que se podían encontrar, además de servicio de barbería. Bien, con hartas precauciones, el alcohol gel, el baño sanitizado, súper bien, y poquita gente. Ni un problema, entramos, compramos y exclusivamente
a comprar. Al mall no. No, indudable, por supuesto. Ando con alcohol en el bolsillo y todo. Pero igual es complicado, delicado. Excelente. Hay que tomar las precauciones, ¿no? ¿Había mucha gente? No, hay poquita, por fin de semana, día domingo. El recinto cuenta con algunas medidas preventivas, como el uso de mascarilla, un túnel sanitizador en su acceso, un máximo de 50 personas al interior y dispensadores de alcohol gel. Sin embargo, no existe control, por ejemplo, del ingreso de personas en cuarentena obligatoria. Tampoco se mide la temperatura de sus asistentes para detectar algún caso sospechoso con fiebre. Situación que desde luego despertó la preocupación de los habitantes de la comuna, que ya presenta 27 casos confirmados. Que se reabra, si estamos con este tipo de pandemia, de infecciones, qué sé yo, pienso que no. Yo vengo de los que están allá en el Jumbo, que está allá en Belloto 2000, y hay una cola gigantesca. Entonces me pasaron el dato de que aquí había menos gente, por eso vine aquí. No, en lo absoluto, no debería abrirse en ningún lado. Si la enfermedad es muy seria. El problema es que acá parece que lo han tomado de una manera muy liviana, muy poco consciente. Pésimo, porque la gente igual va a venir, no va a respetar que hay cuarentena. Pero bueno, nada que hacer, pues. Es malo, porque igual se contamina todo, porque es un sitio cerrado. Uno de los principales opositores de la apertura del centro comercial fue el alcalde Mauricio Villambres, tras considerarlo una zona de alto riesgo de contagio por coronavirus. Yo lo único que me queda es decirle a la gente que esa es una zona de alto riesgo. Yo entiendo la necesidad de los comerciantes, pero el problema es que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Ese mall o este espacio no tiene ventilación artificial, es muy complejo para la gente, no se toman las medidas necesarias y yo creo que no van a ser las mayores medidas necesarias que se tomen, no van a ser para que pueda haber contaminación. Por su parte, y tratando de poner paños fríos, la autoridad sanitaria de la región de Valparaíso aseguró que el espacio cumple con las condiciones de funcionamiento y que será fiscalizado rigurosamente. En el día de ayer, este recinto lo fuimos a fiscalizar, observando que existen cumplimientos de las medidas sanitarias actualmente vigentes respecto a la situación que vive nuestro país en contexto del coronavirus COVID-19. Por ejemplo, existe control del flujo de las personas en el acceso para evitar aglomeración en el interior, también el uso de mascarilla, como también existen todas las garantías de higiene. Por mucho que la medida cause ruido y polémica, vale recordar que no existe prohibición de funcionamiento de los centros comerciales. Por esto, la medida de seguridad más efectiva sigue siendo la de quedarse en los hogares. Contar con la cantidad suficiente de ventiladores mecánicos es uno de los objetivos de los gobiernos a nivel mundial, donde Chile obviamente no es la excepción. Las autoridades sanitarias de nuestro país han elaborado una estrategia para garantizar el número adecuado para poder enfrentar esta pandemia. Y hemos acordado ayer con el embajador de China la adquisición y donación, hay que decirlo con toda la generosidad que corresponde, de una cantidad muy importante, más de 1.000 ventiladores mecánicos adicionales. El pasado 19 de marzo, el ministro de Salud, en el habitual punto de prensa en La Moneda, se refirió a la donación de ventiladores por parte del gobierno chino a nuestro país. Se habló en un principio de 1.000, después la cifra la precisó en 500 y que iban a ser trasladados por la Fuerza Aérea de Chile sin dar a conocer la ruta. No vamos a decir una palabra respecto a llegada de ventiladores mecánicos. Los ventiladores mecánicos están llegando a un ritmo prudencial. Hemos optado por embarques más pequeños que la idea original que teníamos de embarques masivos. Al respecto, el embajador de China en nuestro país se pronunció en una publicación del diario La Tercera, donde asegura no estar al tanto de este supuesto compromiso. No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores. Desde la cartera de salud, la subsecretaria fue la primera en abordar el tema. Estos ventiladores no se están gestionando a través de la Embajada de China, se están gestionando a través de otro sistema que, como ha dicho el ministro en su oportunidad, hemos preferido mantener el resguardo para poder contar con esos ventiladores en nuestro país que han ido llegando en forma paulatina. Minutos más tarde fue el propio ministro Mañalich quien se refirió a este hecho.
embajador Chubut, miércoles. Me dice, ¿sabe de un diario? Me preguntan por una entrevista. ¿Qué contesto? Yo le digo, mire, lo que nosotros, embajador, hemos contestado es lo siguiente. Me parece que es probable que en realidad lo que quiera el medio, le contesto yo a él, en definitiva es saber si van a llegar ventiladores de China o no. Le sugiero omitir la respuesta a esa pregunta. Y él me dice, estimado Jaime, después de recibir tu contestación, estoy de acuerdo. El titular de Salud también hizo referencia al artículo publicado por La Tercera. El trabajo de la prensa es esa, pues vender cosas en base a inventar mentiras. No, ¿qué quieres que te diga? Pero si no estamos inventando ninguna mentira, entonces lo estoy preguntando de buena fe, ministro. Esta revista inventa una respuesta que el embajador Chubut no dio. Lo que él dice textualmente... Pucha, justo no tengo el diario acá, pero... Lo que él dice textualmente es, yo como embajador de China no estoy informado. A través de Twitter, la editora de La Tercera Domingo respondió al ministro. El ministro de Salud acusa gravemente a La Tercera de inventar declaraciones del embajador Chubut y a la prensa en general de vender sobre la base de mentiras. Como editora de La Tercera Domingo, rechazo tajantemente sus acusaciones. Controversia que se da justo cuando se da inicio a la fase 5 de la pandemia, la llamada nueva normalidad. Bueno, hay preocupación por el rápido avance del coronavirus en Puente Alto. Actualmente existen más de 200 casos que están activos. Ahora los ojos están puestos en las zonas donde hay hacinamiento. No se cuenta con las mínimas condiciones para llevar a cabo una cuarentena. Francisca, ¿tú puedes decirle a tu familiar, por favor, que se asome por la ventana? La persona que se asoma tímidamente por esta ventana tiene COVID-19. Está aislado y recibe cotidianamente la ayuda de sus vecinos. Le llevan mercadería, pero siempre respetando la distancia social. Hemos organizado para que ellos no bajen, no tener contacto, para que no los puedan contagiar. Entonces hemos puesto medidas de que ellos con un pañuelito rojo nos avisen que necesitan algo. Por más que prevengan, dicen tener temor por otro factor de riesgo. Por el hacinamiento y vivir tan juntitos, tenemos miedo al contagio. Estamos muy pegados aquí, el departamento está pareado, donde se escucha de todo. Las condiciones no son las más óptimas para afrontar esta pandemia, menos si en esta zona de Puente Alto, que es Bajos de Mena, está en cuarentena. No salir con poco espacio es desesperante, dicen ellas. A eso se suma la insalubridad. Si a pocos metros tienen un terreno baldío que funciona como una suerte de vertedero improvisado. El caso de este vecino contagiado es solo uno más de esta comuna de la zona sur de la capital. Si la medida es parcial, la división aquí es simple. Hacia este lado izquierdo de Avenida Concha y Toro no hay cuarentena. Sí lo hay hacia la población que vive hacia este lado derecho. Las fiscalizaciones son recurrentes. Cuidarse, no, pues tomar las precauciones que piden ellos y el control es bueno lo que hacen, pues. En el corazón de Puente Alto el comercio funciona desde temprano. Los protocolos de ingreso son estrictos en algunos locales. Todo con normalidad y con una temperatura no adecuada no ingresa al local. ¿Cómo ha estado la cosa por acá? Normalmente bien, sí. No, nada con apuro. Se ve menos gente, eso sí, ¿no? Es así, la gente está tomando más conciencia del virus. Las cifras de coronavirus no son para nada de alentadoras en Puente Alto. Es la comuna con más contagios activos del país, con 220 casos. Si la semana pasada triplicaron sus contagiados, esta semana sumaron 100 personas más. Un triste récord. Y claro, lo que preocupa son esas zonas de hacinamiento. Ya lo adelantaba el mismo jefe comunal hace algunos días. Y es lo que está pasando hoy día en Puente Alto. Tenemos un problema de hacinamiento. Hoy día yo conozco familias completas que, habiéndose contagiado una persona, se terminó contagiando la familia completa porque en 40 metros cuadrados con un baño se hace muy difícil cuarentenar a alguien. Es notorio, el flujo de personas ha disminuido con la medida. Solo se ven algunos que salen a realizar trámites o a comprar. Este sector, ubicado en el anillo periférico de Santiago, presenta progresivamente aumentos de COVID-19, pese a estar en cuarentena. Ojalá que ahora se acuerden un poquito más del Volcán 2, porque igual queda muy poco Volcán 2, pero igual somos gente,
vivimos muchos niños. Yo en mi caso tengo mi nieto que va a la Teletón y tengo un miedo nato a que él se contagie y puedan llevármelo. Ese es el miedo mío. Algunos habitantes de Puente Alto se sienten desprotegidos. Más aún, con los números que siguen creciendo, existe vulnerabilidad, aseguran ellos, frente al duro incremento del coronavirus. A pesar del complejo escenario económico que se vive en medio de la crisis, los gestos nobles también aparecen. Son varios los chilenos que han aprovechado esta oportunidad para ayudar principalmente a los funcionarios de la salud que luchan día a día contra el coronavirus. Hoy les vamos a presentar algunas historias de solidaridad que son dignas de imitar. Nunca me imaginé ayudar al área de la salud haciendo insumos médicos. Hoy día la moda puede esperar. Y nuestra confección hoy día está derivada de la confección de insumos médicos. Es un orgullo para mí estar ayudando. Que es un aporte que quizás no muchos pueden hacer, pero si estamos dentro de la posibilidad, nosotros felices de hacerlo. Una pandemia que ha sido un duro golpe para el mundo y que ha tenido como principales protagonistas a los trabajadores de la salud, que a diario luchan contra esta enfermedad, lo que ha generado la ovación de millones. Agradecimientos que también han motivado otras iniciativas, como la de Alonso. Él tiene un emprendimiento de ropa americana en la comuna de Estación Central y pese a estar viviendo una de sus peores crisis económicas, con la caída de más de un 50% en sus ventas, hoy están donando uniformes clínicos a los funcionarios de hospitales. Ya hizo su primera entrega en el Hospital El Salvador y espera regalar más de 200.000 uniformes. La intención es llegar a la mayor cantidad de instituciones posible acá dentro de la región metropolitana, y ahora hace poco me contactó una persona que tiene maneras de hacer llegar esta mercadería también al sur, que es donde están apareciendo los focos más grandes ahora. En esta fábrica de Conchalí, una parte de las máquinas no han dejado de funcionar, y es que a pesar de tener al 70% de sus trabajadores en cuarentena y acogidos a la Ley de Protección al Empleo, el grupo restante trabaja todos los días confeccionando mascarillas y uniformes para después donarlos. Estar ayudando, colaborando en este momento tan complicado que estamos pasando como país, confeccionando los uniformes para el área de la salud, para los profesionales de la salud. Me siento realmente orgullosa. Es una labor muy bonita que estamos haciendo para ayudar a la población del mundo, en realidad, para salvar vidas. El jueves recién pasado entregaron los primeros 500 uniformes a enfermeros y TENS del Hospital Roberto del Río. Ahora esperan donar mascarillas a hogares de ancianos y sumar más hospitales. Genera un alivio. Hoy día los TENS y las enfermeras van a tener una ayuda porque no van a tener necesidad, porque se van a sacar esa ropa antes de irse y la van a poder lavar con la frecuencia necesaria. Tenemos la gente, tenemos las máquinas, tenemos las ganas de ayudar, de apoyar. Nuestros colaboradores también se pusieron al mismo lado nuestro y desde ese día hemos solamente tratado de reconvertir nuestra empresa en una empresa que pueda aportar en insumos para la salud pública. En Temuco tampoco se han quedado atrás y un empresario entregará un total de 10.000 mascarillas a la comunidad y funcionarios. Con el objetivo de apoyar en este momento difícil que estamos viviendo, sobre todo como región, con el número más alto de contagios y fallecimientos. Y queremos apoyar sobre todo a esta gente que está en la primera línea. Así las ideas suman y siguen, como la del empresario Andrónico Luxic, que trajo desde China 1 millón de mascarillas para trabajadores de la salud. Agradecer a la Fundación de la familia Luxic, es un recurso esencial para usar precisamente en los trabajadores de la salud y de esa manera ayudar a prevenir que ellos se contagien. Iniciativas que sacan el lado más amable de las personas en tiempo donde los protagonistas de la salud necesitan ayuda y el apoyo para enfrentar una de las peores crisis del último tiempo. El gobierno detalló el plan de retorno al trabajo presencial de los funcionarios públicos a partir de abril. La medida contempla una reincorporación de los jefes de servicio la próxima semana y el eventual envío de un proyecto de ley para regular el trabajo remoto en el sector público.
Son miles las personas que desde hace semanas dejaron las oficinas y las cambiaron por los distintos espacios de su casa. El trabajo remoto o teletrabajo que hoy está en entredicho para los funcionarios públicos luego de la circular de los Ministerios de Hacienda e Interior que implica la vuelta a sus funciones de manera presencial desde abril. La nueva normalidad que poco a poco se instala, algo que tiene además una razón operativa. El Estado hoy día no está preparado para trabajar en una proporción significativa de manera remota. Hemos en el pasado diseñado una serie de dispositivos para poder avanzar progresivamente en esto. Según datos entregados por el Servicio Civil, antes de la crisis por el coronavirus, solo 3 instituciones de la Administración del Estado tenían la capacidad total para poner en marcha el teletrabajo, algo que con el transcurso de la pandemia ha tenido su prueba de fuego. Nos parece que es un juicio altamente peligroso por parte del director del Servicio Civil, que no responde a la realidad, porque de lo contrario lo que tendríamos es un Estado paralizado, situación que no se ha dado. Actividad que más del 50% de los empleados fiscales ha tenido que desarrollar en este nuevo escenario, pero que no cuenta con un marco legal en el sector público. Entendiendo la utilidad de esta herramienta, promocionaremos que esto se regule legalmente y así no existan dudas respecto de la aplicación del teletrabajo en el sector público. Teletrabajo que en abril debería terminar paulatinamente para las personas que trabajan para el Estado y que no pertenecen a los grupos de riesgo. Determinación que no solo generó debate y un recurso de protección interpuesto por la ANEF, sino que también una inédita reacción del Consejo Asesor de la Moneda por el COVID-19. En un comunicado, sus integrantes expresaron no haber sido consultados sobre la conveniencia de esta circular, pidiendo además que exista flexibilidad para que se mantenga el teletrabajo y se vuelva presencialmente de manera gradual y sentenciando que este tipo de anuncios pueden crear un falso ambiente de fin de crisis. También se le va a solicitar al Consejo Asesor Experto del Ministerio de Salud recomendaciones y sugerencias de buenas prácticas para que las medidas que se tomen sean acorde a la experiencia, a los datos y a la evidencia. Es una demostración de que esta decisión ha sido errónea, improcedente y pediríamos de que el gobierno reconozca que cometió un error y que revierta esta circular que es muy nociva y está generando un clima de miedo. Una situación que hace que las autoridades sanitarias ya empiecen a hablar de la quinta fase de esta pandemia, que implica cómo se maneja la crisis con un número de recuperados e inmunes en alza. Sobre los funcionarios públicos, por ahora la decisión es clara. Hay labores que se pueden teletrabajar, pero hay otras que están en directa relación con la ciudadanía y que no se pueden teletrabajar, que exigen la presencia física de los funcionarios. Esa era la orientación o el norte de ese instructivo. Sabemos que ha generado más de algún ruido. Lo que dice la Constitución, que uno tiene que generar el autocuidado en esta pandemia mundial y por lo tanto invitamos a que no lleguen. Llamado al no retorno en el que insistirán desde la ANEF este lunes en las propias oficinas de los servicios, mientras organismos autónomos como la Fiscalía Nacional mantendrán la modalidad a distancia en una semana que será clave para definir el cómo volverán los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo. De todas las regiones de nuestro país, hay una que es digna de destacar. A través de estrictos protocolos que sus propios ciudadanos se han dispuesto a cumplir, han logrado que la cifra de contagios activos de coronavirus actualmente sea 0. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es esa región? Se lo vamos a contar todo en el siguiente informe. Lo que acaba de ver podría ser la atención de urgencia a un paciente con coronavirus. Podría, porque esto se trata de un simulacro. Así se preparan para posibles nuevos contagios en la región de Aysén, porque hasta ahora es la única región del país que al día de hoy no registra casos activos de COVID-19. Solo 7 personas han contagiado y todas ya están recuperadas. Una de ellas es Abelino, fue el segundo caso positivo con el virus en la región. Es funcionario de salud y se contagió directamente al atender al pasajero británico del crucero Silver Explorer, que primero anduvo por Caleta Tortel y que luego fue derivado hasta el hospital de Coyhaique. El mes pasado, cumpliendo las funciones laborales de TENS en el servicio de medicina en el Hospital Regional Coyhaique, atendiendo a un paciente que había ingresado desde Caleta Tortel, una localidad muy cerca de acá de Coyhaique, en realidad lejos. Y
cumpliendo funciones, me vi expuesto al virus y lo contraje, me contagié. Avelino Urrieta lleva más de 28 días en cuarentena estricta, cumplió los 14 días aislado con el virus, pero por prevención tuvo que alargar su cuarentena por otros 14 días, sin posibilidad de negarse, de acuerdo a los protocolos adaptados por la autoridad local y que al parecer resultan exitosos. Por lo menos en la región se está haciendo un seguimiento muy importante a los pacientes y hasta que son dados de alta y no presentan ningún síntoma, recién el paciente se va de alta médica. Llaman, se preocupan de ti, están haciéndote controles. Es que en Aysén se han tomado en serio las medidas para evitar el coronavirus. Desde que se confirmó el primer caso positivo en un crucero que recaló en la pintoresca Caleta Tortel, las medidas se han extremado. Se cerraron todos los atractivos turísticos, en sus puertas de ingreso existen aduanas sanitarias y todos quienes lleguen a la región desde otras partes del país deben realizar una cuarentena obligatoria preventiva. Empezamos a establecer un sinnúmero de barreras y aduanas sanitarias, que a la fecha son 16, que nos permiten mantener el control y el resguardo de todas las fronteras de la región de Aysén en términos marítimos, aéreos y también terrestres. Caleta Tortel y sus pasarelas que conectan de extremo a extremo fue la primera comuna en decretar cuarentena total. Su alcalde incluso fue cuestionado por una medida que en su minuto calificaron de alarmista y apresurada, pero el tiempo le daría la razón, así como también al resto de las ciudades de la región de Aysén, que hoy pueden mostrar al resto del país un camino viable para desprenderse del temido coronavirus. Nosotros esperábamos, ¿cierto?, de que la autoridad sanitaria genere un protocolo especial para Caleta Tortel debido a las condiciones físicas que tiene nuestra localidad, pero no fue así. Y bueno, aquí yo quiero agradecer, ¿cierto?, a los vecinos que estuvieron ahí, hombres y mujeres, en esta barrera improvisada que hizo nuestra comunidad. Mientras los números aumentan en la mayoría de las regiones, en Aysén pueden decir con orgullo que son la única región sin casos activos de COVID-19 en el país. No se trata de mera casualidad, mucho menos de suerte, es simplemente la consecuencia del cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, tantas veces repetidas por las autoridades y que aquí han tenido el efecto esperado. Bien, hablando justamente de las medidas, muy a pesar de las indicaciones de la autoridad, todavía es posible encontrarse con personas que se resisten a acatar la más importante de las recomendaciones de esta emergencia: quedarse en casa, que hasta ahora es la principal acción para evitar el contagio. Lo estamos haciendo todos, cuidémonos, quedémonos en casa. En el siguiente reportaje de 24 de Juan Francisco Rojas. Hay muchas personas que no están respetando esta condición de aislamiento. No ha entendido lo que significa la cuarentena, que es quedarse en su casa. Pero si aquí no estamos en cuarentena. Sí, estamos en cuarentena, si lo pedí para acá. A todas las personas que quieren colaborar en esta crisis, a quedarse en sus casas. Lamento que no le parezca, señora, pero todo el planeta está remando en el sentido contrario al que está remando usted ahora. Bueno, ese es mi problema. Sí hay un elemento que ha sido transversal en toda la emergencia, que se ha mantenido constante sin cambiar un centímetro su intensidad, es la recomendación en unos casos y la obligación en otros de quedarse en casa. Hoy, quedémonos en casa. Stay home. Please stay home. Stay home, stay home. We will stay at home. Quédate en casa. Realiza tus trámites y pagos por internet. Hazlo por ti y por todos. En todos los tonos, en todos los idiomas, en todo el mundo, se insiste en la misma idea: no salir para no contagiarse. Aún así, solo en la región metropolitana, hasta mediados de abril se contaban 1.507 detenidos por no cumplir la cuarentena. En nuestro ejercicio, que se concentró en las comunas en cuarentena y sus límites, claramente no alcanzamos a cubrir la totalidad del terreno. Sin embargo, es posible notar que, en general, la medida es respetada, que hay poca gente en la calle y varios puntos de control.
Pareciera no haber coincidencia con el relato de las redes sociales, donde abundan denuncias de incumplimiento. No son tantos, pero los hay. Señora, perdón, la molesto un segundo. Que estamos en cuarentena en esta comuna. Se supone que no debería haber nadie en la calle a esta hora haciendo deporte como usted. Debería, exactamente, sí. Pero necesitaba moverme un poquito. Es mediodía, la feria libre es la de la calle Pedro Lagos en la comuna de Santiago. Funciona los miércoles y los sábados, ahora con horario reducido, hasta las 3 de la tarde. Estamos prevendiendo una cuarentena acá en el sector, usted tiene que tener el permiso, andar con él acá, no le sirve en la casa. Salí a comprar y como vivo aquí mismo, una cuadra no. ¿Pero sabe que tiene que cortarlo? Sí. ¿Tiene permiso temporal? No, permiso temporal. No ando con el carnet, pero ando con el permiso. Permiso temporal, que tengo dos, uno de trabajo y ese a veces llama servicio. Aquí está, señor. ¿Su permiso temporal? ¿Su permiso temporal para salir del sector? Como le digo, no sabía que acá, porque yo sabía que el lunes empezaba una cuarentena por acá, por el sector sur. ¿Por qué andaba sin él? Por ignorancia, claro. Como le decía al carabinero, no sabía, no sabía. Lo que pasa acá no es muy distinto a lo que ocurre en otras ferias como esta. Mucha gente, poca mascarilla, compras en grupo y gente sin permiso para salir a comprar en una comuna con cuarentena. Si no respetamos la cuarentena no vamos a salir de esta pandemia y quiero ser muy claro en eso, vamos a estar fiscalizando con fuerza, las multas son carísimas, pero no podemos solamente vivir del palo y el garrote, tenemos que tomar conciencia que esta es una enfermedad que si no nos cuidamos puede terminar con las vidas nuestras o de algún ser querido. En otra feria de la misma comuna, el panorama no cambia mucho. Aquí está la salud primero y frente a eso a mí me sorprende que ahora todos quieran salir a pasear al perro, que todos quieran ir a la feria, que ahora todos son deportistas y necesitan tiempo para salir a trotar. El día que realizamos este ejercicio, en la comuna de Las Condes sumaban ya 27 detenidos por desobedecer la cuarentena. Dentro de todos estos detenidos que hemos tenido, hay casos de dos detenidos que específicamente que fueron sorprendidos por carabineros en la vía pública y habían estado ingiriendo licor momentos antes en su domicilio y habían salido a dar una vuelta al parecer. Es inconcebible en estas situaciones, teniendo en consideración de que se pone en riesgo la vida de otras personas con el tema de los contagios. Al parecer no mantiene salvoconducto. Si la base del mensaje es quedarse en casa, algo pasa que todavía queda gente que no toma real conciencia. Me caso y todos los días. Pero si aquí no estamos en cuarentena, Sí, estamos en cuarentena, sí, lo pedí para acá. de que te mata para acá. Solo mi carnet. No sabía que había que tener obligatoriamente con la mascarilla acá. Los casos puntuales, yo creo que más que desinformación, las personas no han tomado el peso de lo que significa esta pandemia. La sala de control de cámaras de la División de Seguridad Pública de la comuna de Ñuñoa es uno de los centros donde se concentran las denuncias de este tipo y se coordina el trabajo con carabineros. Así pudieron detectar este probable caso de coronavirus, una persona que aunque iba con mascarilla tosía sin parar arriba de la micro. Eso alertó a los pasajeros. Lo aislaron y más tarde descartaron que fuera una persona contagiada con el virus. Otros registros dejan en evidencia que aunque haya militares en los controles, hay personas que deciden obviarlos.
La verdad es que intimida el ver cómo la gente sale a pesar de todas las recomendaciones y de todo lo que hemos visto, lo que esto ha significado en el mundo entero y en nuestro propio país. En las comunas en cuarentena, además del reproche social, hay una multa. Estoy volviendo. Sí, hace prácticamente 3 semanas. Porque nosotros partimos la cuarentena 10 días antes de que la pusieran obligatoria. Entonces necesito moverme un poco. Faltaban 20 minutos para las 8 de la mañana. Era una calle interior en Vitacura donde efectivamente no había más personas. Hay una prohibición de salir a la calle. Pero muéstrame tu permiso, el que me muestra que tú podés pararte ahí y ni siquiera preguntarme si tengo algún pase o algún permiso. Es que no existe el permiso para hacer deporte, señora. No importa, da lo mismo. ¿Me vas a mostrar tu carnet? Yo también te puedo mostrar mi carnet. Yo soy periodista, trabajo en un medio de comunicación. Sí, pero no trabajáis en esta zona. Yo de aquí no veo. Del presidente de la República para abajo, señora, a lo mejor vivo en esa casa han y estoy dicho corriendo que en no este se debe pedazo de hacer calle. esto. Tú no sabes dónde vivo. Tú no sabes si vivo en esa casa. No importa, señora. Sí importa. Usted no puede salir a la calle a hacer deporte. Perdona, escúchame. Yo puedo salir a barrer. Pero no está barriendo. Bueno, pero eso tú no lo sabes. Estamos frente probablemente al mal más grave que ha sufrido nuestro país en el siglo y que si no lo enfrentamos quedándonos en casa, como dicen todos los eslogans, con mucha solidaridad, con mucha disciplina y con mucho sacrificio, no vamos a salir de esta. Días antes, una profesional de la salud contagiada de coronavirus fue detenida en un centro comercial cuando iba acompañada a hacer compras en un supermercado. Fue el primer caso que alcanzó notoriedad. Fueron minutos de alta tensión. Carabineros cerró todas las entradas porque pasadas las 2 de la tarde, una mujer diagnosticada positivo de COVID-19 ingresó al centro comercial. En este otro caso no hay un delito que lleve asociadas penas de cárcel. Sí va contra todas las normas que acompañan la cuarentena comunal. La recomendación de que permanezcamos en casa es demasiado importante porque todavía la tasa de transmisión del coronavirus es alta. Esto no es la norma, es más bien una situación excepcional que afortunadamente no convoca a muchos seguidores. Diría que es muy marginal en este momento el intento de transgresión teniendo en cuenta las posibilidades de contagio que son reales y que también están documentadas, informadas. Pero en la medida que no lo hagamos, que mantengamos cuotas de irresponsabilidad, de pensar que esto es algo que afecta a otros y no a nosotros, vamos a incumplir con ese objetivo. ¿Cuánto queda para superar la emergencia? Nadie lo sabe. Solo hay conciencia de que todavía queda, que hay que tener paciencia y que en la medida en que todos respetemos las normas, la emergencia del coronavirus golpeará más suave. Bien, vamos a revisar también noticias del mundo. Aumentan las protestas en Estados Unidos y otros países por parte de trabajadores que piden el fin de las medidas de confinamiento a causa del COVID-19 ante el impacto económico y la pérdida de millones de empleos a nivel global. Están separadas por decenas de miles de kilómetros, los idiomas son distintos, pero el reclamo de las manifestaciones es uno solo, que reabran la economía para volver a trabajar. No tenemos nada que hacer y tenemos niños pequeños que no están teniendo nada que comer. ¿Qué es lo que debería hacer entonces? En India, que tiene la cuarentena total más grande del mundo, con 1.300 millones de personas en aislamiento obligatorio, la tasa de desempleo se ha doblado y millones de inmigrantes luchan por volver a sus países de origen.
En Estados Unidos, miles de personas han salido a las calles de estados como Texas, Michigan, Indiana y Idaho para pedir que reabran la economía brutalmente golpeada por las medidas de distanciamiento social y las cuarentenas que han obligado al cierre de comercios en la principal economía mundial. El presidente Donald Trump, quien ha abanderado la causa de reabrir la economía en la que más de 22 millones de personas han perdido su empleo en las últimas semanas, ha apoyado las manifestaciones contra los gobernadores que se niegan a reabrir los comercios. Estas personas expresan su punto de vista. Veo por lo que están pasando y cómo quieren trabajar. Son personas responsables, han sido maltratados. En Europa, el continente más afectado por el COVID-19, las grandes potencias han desembolsado millonarios paquetes de ayudas sociales, pero países como Bulgaria, con sistemas económicos más frágiles, temen que las cuarentenas sectorizadas acaben con sus fuentes de trabajo. Fuimos despedidos porque vivimos en este vecindario, que se supone que es una zona roja, y solo hay 20 infectados. Fuera de aquí hay 800. Entonces, ¿cuál es la verdadera zona roja? La situación no es distinta en América Latina. Millones de trabajadores dependen del sustento diario que ganan en las calles y que han perdido debido a las cuarentenas. Nos ha tocado ir a la plaza de abastos a recoger la comida que los demás botan. ¿Eso usted cree que es justo ir a recoger la comida? Entonces nos exponernos a la gente, a las personas, a los niños para comer. Eso no es justo. Pero si en Colombia suenan las cacerolas, en Brasil es el pito de los camiones y los autos, el sonido de los indignados, que temen que la economía más grande de Sudamérica se vaya a pique por el cierre de las actividades comerciales. Esta protesta no es contra el aislamiento, sino contra la forma en la que está afectando nuestra economía. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró que lo que matará a la gente es el desempleo y no el COVID-19, que ya deja 2.500 muertos y más de 38.000 infectados en su país. El 70% de la población se infectará en las próximas semanas o meses. Tenemos que cuidar a la gente mayor con problemas de salud. El resto solo tiene que ser cuidadoso en el trabajo. El mundo se enfrenta al peor escenario de recesión económica del último siglo a causa del COVID-19. Es por esto que millones de personas temen más morir de hambre que hacerlo a causa de la pandemia. Muy compleja la situación, sin duda. Volvemos a nuestro país. Las ferias libres continúan funcionando, pero con nuevas medidas de seguridad también. En La Reina, el municipio instaló túneles sanitarios y también lavamanos portátiles, una innovadora idea que mantiene a los vecinos más tranquilos a la hora de ir a realizar sus compras. Caserito que anda buscando la vida que le damos, consulte que tengo todo fresco. Las ferias libres continúan con su popularidad, pero hoy con medidas de higiene que nos hacen sentir una normalidad diferente. Hay un montón de cosas que conscientemente hacíamos antes que ahora no las podemos hacer. Me parece muy bien que estemos cambiando la forma de relacionarnos con la gente. En muchos hogares de nuevo ha empezado la vida familiar. Perfecto para seguir, tratar de seguir y retomar las cosas como corresponden. Y es que las imágenes del día a día han cambiado. Las mascarillas se han vuelto un accesorio cotidiano de los chilenos. Su uso se ha masificado y por tanto el estilo hoy cobra importancia. La verdad es que ya creo que la mascarilla va a ser parte de uso diario. De hecho hay como moda dentro de la mascarilla, así que viene para largo esto. Tú sales para afuera y es como la moda que uno tiene de diseño, de colores. Hay gente que dice, chuta, yo voy a poner un color de ropa y se lleva algo ad hoc a la ropa que se va a poner. Me la regalaron, entonces en el fondo me eligieron porque me gustan los animes de los monos animados. Una medida hoy obligatoria que se añade a los varios esfuerzos que han realizado las distintas municipalidades. A partir de hoy, cada feria tendrá la cantidad de túneles que sean necesarios. Queremos securizar a nuestros comerciantes, securizar a nuestra población. Prácticamente han valorado muchísimo el túnel, el lavado de manos. Posteriormente vamos a estar incluso con un sensor térmico móvil para ver la temperatura de las personas. Pero si todo esto no le parece suficiente, desde las mismas ferias libres han incorporado nuevas medidas sanitarias que les permiten seguir con el negocio y no bajar las ventas. Ese es su pedido. Ya, yo le anoto, le mando el detalle de los precios y se lo envían a su casa. Delivery y transferencias electrónicas por sobre el efectivo, evitar acompañarse de toda la familia, entre otras medidas.
todas y cada una de ellas de igual importancia, pero hay una distinta que hoy debutó y que debiera replicarse. Se trata de lavamanos portátiles, una innovadora idea que comenzó a ser implementada hoy en las ferias libres de la comuna de La Reina y que tiene un objetivo claro. Poder mantener la sanitización de la gente y de alguna manera entregar señales súper claras de que esto no es un juego, de que hay que tomar todos los resguardos posibles para no contagiarse. Es bueno para nosotros los vecinos, lo estábamos esperando y gracias a Dios hoy día podemos venir tranquilos a la feria. Bien me parece. Mientras mayores medidas de resguardo y seguridad para la gente existan, siempre es bienvenido. Yo vengo todos los fines de semana acá y primera vez que veo esta, la encuentro excelente para protegernos a todos. Medidas valoradas por los vecinos que los mantienen más seguros gracias a la gestión de sus autoridades en esta nueva normalidad distinta en tiempos de coronavirus. Bien, sabemos que desde mañana el gobierno va a empezar a entregar el carnet COVID-19 a aquellas personas que cumplan con su cuarentena y superen el coronavirus. Además, ya se habla de una quinta fase en la que estaría entrando nuestro país, que es la de la nueva normalidad. Queremos conversar sobre esto con Álvaro Rojas. Él es infectólogo del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por este contacto. Hola, buenas noches. Muchas gracias por conversar conmigo. A ver, doctor, partamos con su opinión respecto de este carnet que se va a empezar a entregar desde el día de mañana. Mucho se ha discutido si hay inmunidad o no. ¿Le parece bien esta política que haya personas que tengan este certificado de haber superado el coronavirus? Yo creo que tiene distintas dimensiones esa medida. Del punto de vista de lo que es un carnet de alta, el carnet de alta señala que uno se ha recuperado una condición clínica y probablemente eso en el tiempo genera una disminución en el riesgo de contagiosidad. Lo que por ahora todavía es un poco prematuro decir es si eso genera inmunogenicidad, vale decir si eso implica la capacidad de no volver a enfermar una vez que uno contrae el coronavirus. Recordemos que este nuevo agente tiene solo 4 meses, por lo tanto todavía no hay tanta información que permita afirmar eso en forma muy sólida todavía. Ahora, ¿tiene sentido, doctor, el empezar a tener gente que en la escala de probabilidades es menos riesgosa y que por lo tanto podría volver a su vida normal, pensando en que aquí hay una condición sanitaria, pero también hay un ámbito de la economía, por ejemplo, que tiene que mantenerse activa? No, indudablemente que sí, y al igual que otras enfermedades infecciosas donde existen este tipo de plazos y periodos, también hay ciertos rangos en el fondo que garantizan que el riesgo de transmitir la enfermedad va a ser cada vez menor conforme pasa más tiempo desde la recuperación. Doctor, ¿cómo ve usted lo que viene? El gobierno está hablando de una fase que sería la quinta de la nueva normalidad. Han dicho que esto va a durar mucho, que la gente tiene que volver medianamente a hacer su vida mientras convive con el coronavirus. Pero el pic, por ejemplo, no se ha producido. Entonces mucha gente se pregunta, ¿se puede pasar a una nueva etapa cuando el pic todavía no se ha dado en nuestro país? Mira, esa es una discusión que se está dando a nivel internacional en distintos países y existen opiniones que dicen que en la fase 4 uno puede empezar a preparar el camino para esta nueva normalidad y otros que dicen que uno tiene que agotar un poco las instancias en términos de transmisión antes de pensar en este nuevo escenario. Lo cierto es que probablemente el coronavirus que nos está afectando actualmente se va a proyectar en el tiempo y uno tiene que buscar y discutir cuáles son las mejores maneras o cuándo es el momento más oportuno para pasar a esta nueva normalidad. Doctor, porque probablemente la circulación de coronavirus va a mantenerse en el tiempo largo. Sí, eso yo lo entiendo, pero pensando en que debería registrarse el pic, se ha dicho a fines de abril, principios de mayo, ¿usted no ve la posibilidad de que se pueda descontrolar el nivel de contagio si es que los niños están ya en clases para esa fecha, si es que los funcionarios públicos han vuelto a sus trabajos y si es que los malls están abiertos? Indudablemente que ese es uno de los riesgos de volver a abrir una política de atención. La diferencia es que uno va a tomar distintas medidas complementarias como el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia social y en la vida cotidiana buscar una serie de estrategias de cómo comportarse a esta nueva situación. Y eso es distinto a lo que sería un riesgo de una situación donde uno vuelve a clases o vuelve a abrir ciertos comercios en forma sin control o sin este tipo de medidas. Yo creo que eso hay que evaluarlo dinámicamente. Nadie puede asegurar que no va a ocurrir un aumento de los contagios, así como tampoco uno puede decir que con un 100% de certeza la curva va a aumentar nuevamente.
Bien, doctor, seguramente va a ser algo que vamos a tener que ir monitoreando, viendo cómo funciona esta estrategia también selectiva que está aplicando el gobierno. Le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga una buena noche, un buen descanso. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Bien importante lo que decía el doctor, además que todo esto se tiene que combinar con todas las medidas que las autoridades dicen se van a tener que poner en práctica sí o sí, incluso en este escenario de ir retomando la normalidad. El uso de mascarillas, mantener la distancia física de las personas a 1,5 metros por lo menos y seguir tomando todos los resguardos como el lavado de manos, que es parte fundamental de la política. Se trata, ha dicho el gobierno, de ir haciendo cuarentenas selectivas, de ir monitoreando el número de casos y poder hacer también una combinación entre medidas que permitan mantener, por ejemplo, la economía, mantener medianamente la vida cotidiana, pero también atender a los sanitarios. Vamos a interrumpir el noticiero. Habla a esta hora el presidente Piñera en cadena nacional. Desde el Palacio de la Moneda se dirige a todas las chilenas y chilenos el presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Queridos compatriotas, en los últimos meses Chile y los chilenos hemos vivido tiempos muy difíciles, debido a muchos eventos y fenómenos. Hemos sido golpeados por una dura y extensa sequía que aún no nos da tregua. Hemos sido afectados por el estallido de violencia y las legítimas demandas sociales que se generaron a partir del 18 de octubre. Hemos sido golpeados por la peor amenaza sanitaria de los últimos 100 años, representada por la pandemia del coronavirus. Y también estamos siendo afectados por lo que se presagia será la peor recesión de la economía mundial desde la gran crisis del siglo pasado. Para enfrentar con éxito todos estos desafíos y adversidades, necesitamos más que nunca un país unido y firme, un país con una visión, una estrategia y un plan de acción claro y compartido, basado en el conocimiento científico, en la asesoría de los expertos, en la realidad de Chile, en la fortaleza de nuestras instituciones y en la conducción del gobierno. Es muy importante que esta visión, estrategia y plan de acción sean conocidos por todos los chilenos, para que todos puedan aportar y ser parte de un mismo camino, de una misma misión. Chilenas y chilenos, hoy quiero dirigirme a todos ustedes para compartir los fundamentos de las acciones que el gobierno está tomando para enfrentar la pandemia del coronavirus y también para enfrentar la amenaza de la recesión mundial y su consiguiente crisis económica y social. Con respecto al coronavirus, el primer caso públicamente conocido ocurrió en China el 31 de diciembre del año pasado. En Chile nos empezamos a preparar desde los primeros días de enero, formando un equipo de trabajo con el Ministerio de Salud para preparar un plan de acción y una estrategia que proteja con la mayor eficacia posible la salud y la vida de todos los chilenos. Este plan de acción se estructuró por etapas y nos llevó tempranamente a decretar alerta sanitaria, a fortalecer nuestro sistema de salud, aumentando el personal, el número de camas, adquiriendo tecnología y equipamientos necesarios, capacitando a los funcionarios y dotándolos de los elementos de protección necesarios. Ese plan también nos llevó a proteger nuestras fronteras, a preparar y realizar las primeras pruebas de contagio a través de los test PCR, a suspender las clases presenciales y anticipar las vacaciones escolares, a decretar estado de catástrofe y toque de queda en todo el país, a establecer aduanas y cordones sanitarios en muchas comunas y regiones de nuestro país, a decretar cuarentenas sanitarias selectivas y dinámicas, a cerrar nuestras fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Todo con un solo norte: proteger la salud y la vida de todos los chilenos. Cada una de estas medidas se han tomado de acuerdo a una planificación previa, en base a la mejor evidencia científica y al mejor consejo y asesoría de nuestros expertos, y en el momento en que han sido necesarias. ¿Dónde estamos hoy? Desde el 3 de marzo
hasta hoy, tenemos 10.088 casos de contagios comprobados, de los cuales 4.338 ya se han recuperado y 113, lamentablemente, han fallecido. Expreso a sus familias mi más profunda solidaridad y condolencias. Esto significa que hoy tenemos 5.617 enfermos activos. Pero además de la situación de hoy, es importante analizar las tendencias y los fundamentos de nuestras decisiones. El número de enfermos totales activos, representados por las barras azules en su pantalla, aumenta todos los días con las nuevas personas que se contagian y disminuye todos los días con las nuevas personas que se recuperan. Como se ve en la figura, el número de nuevos recuperados, la línea verde en su televisor, se está acercando rápidamente al número de nuevos contagiados, la línea roja en su pantalla. ¿Qué significa esto? Como lo muestran las barras azules, esto significa que el número total de enfermos activos está tendiendo a estabilizarse. Y estimamos, como lo hemos dicho siempre, que a fines de abril o comienzos de mayo alcanzará su pic o máximo número de pacientes contagiados activos. Y luego deberá empezar a decrecer hasta completar su ciclo en 12 semanas, hacia comienzos del mes de junio. ¿Significa esto que la pandemia está cerca de terminar? Definitivamente no. Esta es una enfermedad nueva, la cual es muy poco conocida y aún está siendo intensamente investigada en el mundo entero. Por eso no debemos caer en ningún tipo de triunfalismos. No debemos bajar nuestros brazos. No debemos caer en falsas seguridades. Todo lo contrario. Tenemos que permanecer muy alertas. Tenemos que actuar con mucha prudencia y responsabilidad y respetar siempre y estrictamente las protecciones sanitarias que establece la autoridad. La pandemia del coronavirus probablemente estará con nosotros hasta que se descubra una vacuna eficaz y masiva, lo cual podría tomar hasta 2 años. En el intertanto, el virus puede tener rebrotes y reapariciones, como ya ha ocurrido en algunos países asiáticos, que van adelante en la curva de avance de esta enfermedad. Nuestro país y nuestras vidas no volverán a la antigua normalidad por mucho tiempo. Tendremos que aprender a vivir en una nueva normalidad, en que el coronavirus estará entre nosotros por un largo periodo de tiempo y en que debemos saber compatibilizar la necesaria protección de nuestra salud con las otras exigencias y necesidades de nuestras vidas. Queridos compatriotas, hoy quiero compartir con ustedes una palabra de tranquilidad respecto a la disponibilidad de respiradores mecánicos, porque sabemos que son vitales para la atención médica de los pacientes más graves del coronavirus. Y sabemos que ha despertado muchos temores e incertidumbres en los chilenos. Como muestra el gráfico en pantalla, que monitoreamos día a día, hoy tenemos 745 pacientes con respiradores mecánicos por enfermedades distintas al COVID-19 y 312 pacientes con respiradores mecánicos por coronavirus. Tenemos también 570 respiradores mecánicos disponibles para poder atender las necesidades de quienes lo necesiten en todos los establecimientos de salud habilitados y en todas las regiones de Chile. Además, con las medidas que ya hemos tomado, el número de ventiladores mecánicos disponibles seguirá aumentando. Con esta realidad, y gracias a la colaboración de todos los chilenos, al aporte de la ciencia y los expertos, y al temprano trabajo de nuestro gobierno, hoy puedo dar a todos mis compatriotas la tranquilidad que hemos trabajado muy duro para que todos los enfermos tengan tratamiento médico, tengan cama de hospital, tengan cama de tratamiento intensivo y tengan ventiladores mecánicos cuando su condición de salud así lo haga necesario. Pero el coronavirus no es la única amenaza que tenemos que enfrentar hoy en día. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional, la OECD y casi todos los analistas del mundo y de Chile están anticipando que este año
la economía mundial tendrá su peor recesión desde la gran crisis del año 1929, lo que afectará duramente las economías de grandes países como Estados Unidos, Europa, China y también las economías de América Latina y de nuestro país. Esta profunda recesión, desgraciadamente, se traducirá en pérdidas de empleos, reducción de ingresos, quiebras de empresas, caídas de productos y muchos otros males, lo que afectará a todos los chilenos, pero muy especialmente a la clase media y a los sectores más vulnerables de nuestro país. Sabemos que estas situaciones producen mucho dolor y mucho sufrimiento y afectan también la salud y la vida de todos los ciudadanos y muchas veces obstruyendo o dificultando sus sueños y sus planes de vida. Por eso es tan importante prepararnos ahora para enfrentar bien esta recesión. No existe ninguna contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas y proteger sus empleos, sus ingresos y su calidad de vida, pues estos últimos también afectan la salud y la vida de nuestros compatriotas. Para ayudar a los chilenos y aliviar las consecuencias de la violencia que se desató después del 18 de octubre, la pandemia del coronavirus y la recesión mundial, nuestro gobierno, con el apoyo del Congreso, la sociedad civil y la inmensa mayoría de los chilenos, ha tomado un conjunto de medidas, entre las cuales destacan mejora de las pensiones del pilar solidario, establecimiento del ingreso mínimo garantizado, reducción o estabilización de los precios de servicios básicos y postergación de sus pagos, fortalecimiento del seguro de desempleo, pago del bono COVID-19, protección a los trabajadores que tengan jornadas suspendidas o reducidas y también proveer capital de trabajo para las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan enfrentar y superar esta crisis. Esta semana anunciaremos 2 medidas adicionales. La primera, para proteger a las familias y trabajadores informales y vulnerables. Y la segunda, para proteger a los trabajadores que emiten boletas de honorario. Sin embargo, nada de esto será suficiente si no nos preparamos desde ya para vivir y trabajar en esta nueva normalidad. Por estas razones, al igual como lo hacen hoy día los trabajadores de la salud, del transporte público, los carabineros, nuestras Fuerzas Armadas, los bomberos, los trabajadores de servicios básicos como electricidad, agua y telecomunicaciones, los trabajadores agrícolas y del comercio, los recolectores de basura y millones de trabajadores chilenos. Le hemos pedido a los servidores públicos de la Administración del Estado que se reincorporen progresivamente a sus lugares de trabajo, porque son esenciales para cuidar a nuestros niños, proteger a nuestros adultos mayores, ayudar a los que viven con una discapacidad, proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, aliviar la vida de los que viven en la pobreza, en campamentos o en situación de calle, facilitar la marcha de las micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, contribuir a mejorar la vida de todos los que necesitan del Estado, los que necesitan de los servicios públicos y que son la inmensa mayoría de los chilenos. Este retorno al trabajo será gradual y va a excluir, por tanto, no le estamos pidiendo que se reincorporen a los trabajadores vulnerables, como los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas, funcionarios cuyo trabajo por su naturaleza permita el teletrabajo y otros trabajadores que así lo requieren. Al igual como hoy día protegemos a los funcionarios públicos que están asistiendo a sus lugares de trabajo, la reincorporación de los que lo están haciendo a distancia se hará cumpliendo estrictamente con todos los protocolos sanitarios de seguridad que ha establecido la autoridad sanitaria, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas obligatorio en lugares cerrados con más de 10 personas, la disponibilidad de lavamanos, alcohol gel, toma de temperatura y todo lo que sea necesario para proteger la salud y la vida de los funcionarios públicos. Para seguir avanzando en estas materias, quiero anunciar que pronto enviaremos al Congreso un proyecto de ley que regula el teletrabajo en el sector público. Además, hemos preparado estrictos protocolos de salud que deberán aplicarse para proteger la salud y la vida de los trabajadores del sector privado, que gradualmente
vayan reincorporándose a sus trabajos presenciales. Ahora quiero dirigirme a los estudiantes, a los profesores, a los padres y apoderados. Hace más de un mes suspendimos las clases en el sistema escolar chileno y anticipamos las vacaciones de invierno. Durante este periodo, el Ministerio de Educación elaboró una plataforma educativa virtual llamada Aprendo en Línea. Y muchas instituciones de la sociedad civil han colaborado para facilitar esta educación a distancia. Sin embargo, todos sabemos que la educación virtual no reemplaza ni es equivalente a la educación presencial en la sala de clases. Y todos sabemos que los compañeros, los amigos, los profesores, la sala de clases, los recreos, son parte esencial y enriquecen la vida de los estudiantes. Por eso, en conjunto con los Ministerios de Educación y Salud, hemos elaborado un plan gradual de vuelta a clases, que por supuesto incluye todas las protecciones y medidas sanitarias para los estudiantes, profesores, personal educativo, padres y apoderados. Y también considera importantes aspectos pedagógicos y laborales que están involucrados. La fecha originalmente programada para la vuelta a clases era el lunes 27 de abril. Hoy anuncio que esta fecha será postergada y que el plan de vuelta a clases, que será muy pronto dado a conocer, se empezará a aplicar en forma gradual y con las protecciones sanitarias que corresponden a partir del mes de mayo. En estas materias hemos estado en contacto y siguiendo muy de cerca la opinión de nuestros expertos y los ejemplos de otros países y también las recomendaciones de organismos especializados. Estamos muy conscientes de la importancia de tener una buena coordinación entre los planes de vuelta al trabajo y los planes de vuelta a las escuelas. Chilenas y chilenos, de esta forma, de manera gradual, responsable, privilegiando siempre la protección de la salud y la vida, todos los chilenos nos estamos preparando, al igual que muchos otros países en el mundo, para vivir esta nueva normalidad, en que deberemos vivir con el coronavirus entre nosotros, por un periodo que puede extenderse hasta 2 años, durante el cual tendremos que compatibilizar la protección de nuestra salud con el trabajo y las otras necesidades de nuestras vidas. Y también nos estamos preparando para enfrentar la peor recesión económica mundial de los últimos 90 años, para proteger, además de la salud, los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias, la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Quiero reiterar nuestra profunda convicción que no existe ninguna contradicción, sino que hay una complementariedad entre proteger la salud y proteger los trabajos y los ingresos. En el fondo, son dos caras de la misma medalla. Queridos compatriotas, estos son probablemente los tiempos más difíciles que ha debido enfrentar nuestro país en muchas décadas. Y en tiempos difíciles no hay soluciones fáciles. Pero en tiempos difíciles sí hay responsabilidades grandes que tenemos que asumir y que la historia juzgará. Entendemos los temores, los sufrimientos, las angustias que esta pandemia del coronavirus y la amenaza de esta recesión provocan en tantas familias chilenas. Por eso hoy he querido compartir con ustedes, una vez más, la verdad de nuestra situación y los fundamentos de nuestras decisiones. Desde el 18 de octubre del año pasado no hemos tenido un solo día de descanso y hemos debido tomar muchas decisiones difíciles. Lo más fácil habría sido hacer solo lo que era simple, lo que era popular. Pero muchas veces las decisiones correctas son difíciles y son impopulares. Y como presidente de todos los chilenos, siempre privilegiaré el interés superior y permanente de todos mis compatriotas. Quiero expresar mi más profunda solidaridad con las familias de las personas que han perdido sus vidas y con aquellos que han sufrido los efectos de esta pandemia. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes. Quiero expresar también mi profunda gratitud con todos esos héroes anónimos
que han estado dispuestos a poner en riesgo su propia salud y sus propias vidas por proteger nuestra salud y nuestras vidas. Esa es la más sensible y noble expresión de amor por su país y por sus compatriotas. Hago un llamado a todos los chilenos a inspirarnos en ellos y a seguir su ejemplo. Quiero expresar también el profundo orgullo que siento por Chile y por los chilenos, por la grandeza y solidaridad con que han enfrentado esta pandemia. Y quiero terminar estas palabras con un mensaje de fe y de optimismo. Unidos y firmes, vamos a superar esta pandemia y esta recesión. Unidos y firmes, vamos a poder cumplir con nuestros sueños y nuestros proyectos de vida. Unidos y firmes, vamos a poder encontrar el camino de la felicidad junto a nuestros seres queridos. Que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a todos los chilenos. Muchas gracias y muy buenas noches. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria. Bien, hasta ahí entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera, que en cadena nacional le ha hablado a todos los chilenos, dando las razones, dicen, los argumentos de esta nueva etapa en la que comienza a entrar Chile, que es la nueva normalidad, donde dice que se va a tener que proteger la vida de las personas al mismo tiempo que intentar mantener viva la economía cuando el mundo anuncia una de las peores recesiones de la historia y desde la Gran Depresión de 1929. Y ha hecho un anuncio el presidente muy importante para seguramente muchos papás que nos ven a esta hora. Definitivamente ha descartado la vuelta a clases el 27 de abril de manera presencial. Se venía discutiendo a esta fecha. Dice el presidente que se está trabajando en un plan gradual de retorno a clases de forma presencial, pero que ese plan se va a comenzar a aplicar en el mes de mayo. De la misma manera, ha llamado nuevamente a los funcionarios públicos a que puedan acudir otra vez también en un plan gradual a sus trabajos que él califica de esenciales para poner el Estado al servicio de las personas, para poner también los servicios a mano de los chilenos en medio de esta pandemia. Han sido las palabras del presidente, que básicamente dice que hay que hacer esta combinación, que el virus se va a quedar durante mucho tiempo hasta que se encuentre una vacuna o algún tipo de antídoto, y que hasta que eso ocurra vamos a tener que entonces acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Vamos a la pausa y estamos de vuelta de inmediato con más noticias. El cacique festeja su aniversario 95 en medio de cuarentena. Tomó la palabra el último ídolo albo, Esteban Paredes. ¿Cómo le va? Buenas noches. El capitán del cacique aprovechó para hablar de su retiro. ¿Qué hará el tanque Paredes? Se lo contamos en la siguiente nota. Un himno que probablemente este domingo se escuchó con más fuerza. Es que 95 años no se cumplen todos los días. Un 19 de abril como hoy, pero de 1925 se fundó Colo-Colo. Colo-Colo, feliz cumpleaños. Los saludo, un abrazo al eterno campeón. Felices 95 años a mi querido Colo-Colo y al pueblo colocolino. Muchas felicidades a Colo-Colo y a todos los colocolinos en estos 95 años de vida. Mensajes y saludos de diferentes latitudes, cracks del equipo y exjugadores, todos conmemorando el día en que Arellano decidió crear un club que revolucionaría el fútbol nacional. 95 años de historias, partidos, abrazos y títulos, 32 copas en las vitrinas y junto a ellas en un lugar especial, la Recopa del 92 y por supuesto, la Copa Libertadores del 91. El pase para Bartichotto, quien hace una asistencia perfecta para Leonel Herrera. Eso en los 90, la historia alba es rica en copa y celebraciones y quien ha sido partícipe de ellas con un rol protagónico es el actual capitán y quien no podía estar ajeno al aniversario albo. Se me pararon los pelos cuando entré la primera vez por este túnel, vistiendo la camiseta de Colo-Colo. Camiseta puesta y más de 1100 personas mirando el live que el 7 de Colo-Colo realizó para conmemorar al equipo, donde reveló su gran ilusión.
ganar la Libertadores, sería un sueño. Confesión que podría tardar debido a la pandemia. Justamente de eso también comentó, incluso los platos que ha cocinado durante este tiempo. He hecho lasaña, una carbonada. Muy bien. Una cazuela también. El 2020 y el COVID-19 han frenado el fútbol justo en un año donde Paredes se retiraría. ¿Qué pasará ahora con su carrera? Lo he pensado mucho, estoy tomando la decisión, pero falta todavía, no te puedo adelantar nada en estos momentos. Por ahora solo él sabe qué ocurrirá. Lo que estaba claro era el especial saludo del eterno goleador. Un saludo a toda la gente colocolina, lo vuelvo a reiterar, de Arica Magallanes. Un cumpleaños que se celebra de Arica Magallanes. El equipo que más veces ha ganado en Chile sumó hoy un nuevo capítulo dentro de un libro que tiene mucho por escribir. Felicidades a Colo-Colo por sus 95 años. Si la U no se olvida de sus históricos, el Club Azul sigue a otros como la Roma y el Sevilla y entregó cajas de mercadería a sus ídolos históricos que están en la tercera edad. Leyendas como Leonel Sánchez, Sergio Navarro, Carlos Campos, Braulio Musso, ídolos y parte histórico del Ballet Azul, más otros referentes, recibieron la ayuda de Universidad de Chile. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. El riesgo es acotado y principalmente es mover a una persona infectante desde un continente a otro. ¿A qué vino Alexis Sánchez a Chile? Habría llegado en secreto el 3 de abril y debió hacer cuarentena. El Inter lo espera el 4 de mayo para retomar los entrenamientos. ¿Qué pasa con Alexis? Lo vemos a continuación. Y no salgamos de casa, por favor. Ganémosle este partido del coronavirus. Sin embargo, Alexis viajó el 3 de abril desde Italia a Santiago en un vuelo aprobado por el Inter de Milán. Según información del Mercurio, todo fue en absoluta reserva. Su círculo cercano sabía, y también Reinaldo Rueda. Llegó a su casa en el sector oriente y, como todo ciudadano, tuvo que hacer 14 días de cuarentena. Toda persona que llegue de Italia tiene que hacer un periodo de vigilancia en su casa de 14 días. Aprovechó esos días para realizar el plan de entrenamiento que le diseñó el Inter. Lo hizo en la terraza de su lujoso departamento. Su estadía en nuestro país abrió la incógnita respecto a la razón de su viaje. Se dice que fue por motivos estrictamente personales, pero igual llama la atención su vuelo desde la Lombardía, una de las zonas más afectadas por el coronavirus en todo el mundo. Un viaje intercontinental implica dos tipos de riesgo. Uno son las aglomeraciones en los aeropuertos y en los lugares de aglomeración está claro las medidas de prevención que hay que tomar. Alexis debe estar las próximas horas en Milán porque el club reiniciará sus prácticas el 4 de mayo y el chileno debe hacer cuarentena en Italia. Serán entrenamientos individuales y bajo estrictas medidas de higiene. Podrían ser también las últimas porque los medios que siguen al Inter tienen información de que Maravilla no seguirá como Nero Azzurro debido a su alto sueldo. Algunos clubes desde Alemania e Inglaterra habían hecho las propuestas a su agente Felicevic para comprarlo del Manchester United. Fue el último en salir de sus compañeros y el último en llegar a Italia. Alexis y su viaje relámpago enigmático hacia nuestro país por casi 2 semanas fue y volvió desde una de las zonas más afectadas del mundo. Demasiadas preguntas y por ahora solo hay silencio desde el círculo cercano de Maravilla. Y escándalo en Portugal porque Cristiano Ronaldo rompió la cuarentena para celebrar el cumpleaños de su sobrina Alicia Aveiro. En la imagen se aprecia a más de 10 personas junto a la estrella, un festejo que en rigor está prohibido en el país luso, ya que el encierro se extendió hasta el 2 de mayo debido a los 700 fallecidos por COVID-19 en ese país. Y por fin terminó la odisea del Wuhan Sal FC, club que estuvo 104 días fuera de China por el COVID-19. Este domingo pudieron regresar a sus hogares y a la ciudad donde nació el coronavirus.
De esta forma recibieron en China al equipo de fútbol Gujansal, y no es que hayan ganado la Champions Asiática o el torneo local. Flores, gritos y una apoteósica bienvenida para el plantel oriental que estuvo 104 días lejos de casa tras viajar hace 3 meses a España para realizar la pretemporada. La pandemia impidió el retorno a China, por lo que el grupo deambuló cerca de 2 meses entre Málaga y Sotogrande en España. Ahí incluso fueron apuntados como foco de contagio. Se declara un foco de coronavirus, una posible pandemia, y nos traemos a Málaga a entrenar al equipo de fútbol local de Wuhan. Pero no hay mal que por bien no venga. Así fue como lograron regresar a su país el pasado 16 de marzo. Eso hasta este domingo, cuando por fin pudieron regresar a Wuhan. Bom dia, não precisa mal ainda. Así registraba en su Instagram el regreso a la ciudad del delantero del equipo, Leo Baptistao. Estás tranquilo. Una odisea de 104 días lejos de la familia y fuera de casa la que vivió el equipo de fútbol Gujansal. El club les dio días de descanso porque el próximo miércoles se regresa a los entrenamientos. Y mire lo que hizo Svetlana Romachina, quíntuple campeona del mundo olímpico de nado sincronizado con Rusia. Mostró sus habilidades en un video publicado en sus redes sociales. Romachina entrena sus nuevas rutinas con una pequeña hija, Alexandra, de 3 años, en el baño, en la tina del baño. Para pasar el confinamiento por este COVID-19, aprovecha de jugar un ratito con su hija. ¿Qué tal? Y el increíble desafío desde la altura, y esto es porque el reconocido freestyle noruego Tobias Beck se colgó de una grúa a gran altura en Oslo, donde aprovechó para mostrar sus talentos con el balón. De hecho, Beck es el campeón mundial y europeo del fútbol freestyle. Hay que ser valiente y bueno para la pelota. Arriesgado. Para mostrar eso, ¿no? Sí. Se están arriesgando de todo en esta cuarentena, haciendo de todo. Sí, pues. Y ahí no se está quedando en casa, ¿eh? Que eso tampoco Parece que tampoco es muy bueno. Tampoco es lo recomendable. Ahí está entonces la maravilla y el talento de Tobias Beck, el noruego. Con eso terminamos el deporte del día de hoy, Carla. Bien, Roberto, muchas gracias. Que descanses, que te vaya bien. Bien, vamos a otras informaciones. Más ojos en las calles de la región de Coquimbo. La subsecretaria de Prevención del Delito implementó drones que facilitan la tarea de prevención y también la persecución penal de hechos delictuales. Estas imágenes que usted está viendo no son captadas por cámaras estacionarias. Fueron registradas por estos drones, implementados por la Subsecretaría de Prevención del Delito y que desde hace un par de meses operan en la región de Coquimbo. Son 3 de estos drones que se encuentran operando en la región, en La Serena, en Coquimbo y también en Ovalle. Permiten grabaciones con una nitidez realmente sorprendente y lo más increíble, que pueden operar incluso a más de 1 kilómetro. Demuestra un botón. El operador de este dispositivo captó en una de las calles del centro de Coquimbo a esta pareja que, según la labor de inteligencia de Carabineros, se dedica a sustraer especies desde el interior de vehículos. Bastaron solo unos minutos y constataron sus sospechas. El hombre se acerca al maletero y con un destornillador logra abrirlo. Hurguetea en su interior y sustrae una serie de artículos de valor. Una vez consumado el ilícito, comienzan a escapar, sin correr pero con tranco decidido. Creen que pasaron desapercibidos, pero ignoran que cada uno de sus pasos son seguidos de cerca, pero a distancia. En paralelo, se le entrega la información a los dispositivos de Carabineros desplegados en la calle, y son una pareja de uniformados en bicicleta los que logran darles alcance. Es un elemento tecnológico muy potente porque nos permite tener una visión macro de un sector específico. Y ese sector específico no es elegido por casualidad ni por la suerte, sino que previamente hay una georreferenciación de aquellos lugares donde se cometen más delitos o donde se van a cometer, de acuerdo a la información que nos entrega el predictor en nuestro software institucional, y vamos focalizando aquellos lugares donde el dron necesariamente debe filmar, y lo que trae como consecuencia detenciones efectivas con medios de prueba que también son efectivos para el control de detención de estos delincuentes.
Estos drones son más ojos en las calles. Muchas veces han detectado a tiempo incendios e incluso a sujetos merodeando en actitud sospechosa antes de la comisión de algún ilícito. El zoom puede alcanzar 2 o 3 kilómetros fácilmente, con un nivel de nitidez muy alto. Por lo tanto, eso permite tener una mejor imagen y entregar un aporte de información mucho más apropiado para el desempeño de control y fiscalización. Acá 2 sujetos intentan abrir un automóvil estacionado. El sector es de mala cobertura, por lo mismo la imagen a veces se pixela, pero sí todo se aprecia cuando logran abrir el vehículo. Estaban en eso cuando se aproxima un carro policial. Los tipos escapan en diversas direcciones y uno de ellos intenta hacerse el desentendido, pero al fin de cuentas escapa hacia la parte alta de Coquimbo. Y solo gracias a la información aportada por el dron permitió detener a este sujeto, quien contaba con más de 50 detenciones previas por diversos delitos. Sin duda que esta tecnología ha sido de suma utilidad en la prevención y también en la persecución penal de los hechos delictuales. Imágenes que han sido aportadas como medio de prueba a las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. Los medios de prueba que está aportando los drones con sus cámaras y sus grabaciones realmente sean un elemento de persecución del delito en forma eficaz y que realmente uno sienta que el delincuente realmente cumple la condena que merece con los medios de prueba necesarios. Recuerden que con el tema del conflicto social o de esta exacerbación social que hubo y con estas marchas muchas cámaras fueron destruidas. Por lo tanto, en algún minuto no teníamos una visión macro de aquellos sectores donde se cometían delitos o derechamente también desórdenes públicos. Por lo tanto, el dron es un elemento que no solo previene delitos, sino que también se concentra en aquellos lugares donde hay orden público. Tecnología que ha demostrado con hechos su utilidad y que incorporó para los 3 drones operando en la región, incluso ahora, cámaras térmicas. Bien, y con esto estamos llegando al final de 24 Horas Central. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan en TVN, viene Estado Nacional Prime. Cuídense mucho, por favor, y que tengan una linda semana. Nos vemos.